Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues vamos ahora al tema fiscal, que también es muy importante e interesante en este momento, después de que ya se aprobó la miscelánea, ¿no? Se llama la miscelánea, y es cómo vamos a obtener los dineros. Y ya vendrá, y tenemos hasta creo que el 15 de noviembre para saber cómo se van a gastar, que esa es la otra, ¿no? Cómo se van a gastar. Y bueno, y en el estudio están dos de expertísimos en la materia, y siempre nos da muchísimo gusto porque lo escuchamos, pero ahora vamos a platicar con él. Don Salvador Garrido Márquez, socio fundador de la firma Garrido, Licona y Asociados. Don Salvador, muchas gracias por estar aquí. Oscar Mario, muy buenos días, un placer también estar aquí. Y está don Adalberto Ramos Huerta, también hemos platicado en varias ocasiones con él. Él es socio de controversia y litigio fiscal de Garrido, Licona. Muchas gracias, Adalberto. Oscar Mario, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues decían que el presupuesto aquí en México no se hace con base en cómo se va a gastar el dinero, sino más bien cómo se va a obtener el dinero, ¿no? Cómo se va a obtener el dinero. Y ya sabemos, son más de ¿cuántos billones de pesos son? Más de arriba de 7 billones. Arriba de 7 billones, que pues son cantidades. Pues quién sabe cuántos ceros, ¿no? Ya hasta los perdemos el número de ceros. Pero bueno, pues es muy interesante. Invitamos a don Salvador Garrido porque hubo muchas dudas en yo no sé si es nuevo o no, régimen de confianza, después en la obligación que tendrán los jóvenes de 18 años, ya mayores de edad, para registrarse ante el SAT, aunque no habrá penalización. Creo que quitaron una penalización de 11,000 pesos o algo por ahí andaba, 12,000 pesos, no me acuerdo. Pero hay otros temas, ¿no? Como créditos incobrables, el de los donativos, el de la prisión preventiva oficiosa, declara la Corte sobre su inconstitucionalidad. Y bueno, también, pues esto aquí parecemos disco rayado con pues una iniciativa que no existe sobre evitar o prohibir ya el uso discrecional de los recursos públicos, porque mientras esto prevalezca en el país, pues no se va a acabar el tema de la corrupción, porque aunque todos dicen, es que todos vienen etiquetadísimos, ok, etiquetados. Una vez que se reciben, se hace lo que se le pega la gana con ese, salvo los que se tienen que destinar. Bueno, siempre hay un bloque ahí muy importante o una parte que sí se tiene que respetar, que son sueldos, ¿no? Que son sueldos de los burócratas, de los trabajadores del Estado, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel de todas las 32 entidades en esta nación. Pero siempre hay un cachito o un cachote que se puede gastar, pues, en lo que, bueno, en algunas, ¿no? En algunas prioridades que pocos cumplen con ello, y el resto siempre se esfuma y nunca se sabe dónde quedó. Pero bueno, mejor vamos a escuchar a don Salvador Garrido Márquez. Este régimen de confianza, a ver, ¿es nuevo o cuál es lo que debemos de destacar ante el auditorio? Gracias, Oscar Mario. Sí, es un régimen nuevo, es muy novedoso. Sí. Y me parece que es un acierto de las autoridades en este caso, el proponer hacer formalidad en el tema de pago de impuestos, Oscar Mario. Están fomentando que precisamente la gente tome cultura. Yo confío en ti. Exacto. Sí. Están fomentando que la gente por sí misma vaya y pague impuestos. Habrá que ver que efectivamente la gente se inscriba y comience a tributar. En principio el régimen de confianza te permite y hace reflexión de que tú debes de contribuir en el pago del impuesto y te da una facilidad que es importante, y me parece aquí que es un buen punto. Yo solamente te voy a cobrar, bajo la perspectiva de la autoridad fiscal, hasta un 2.5% del ingreso que tú obtengas. Esto quiere decir que una persona que tiene hasta 3.5 millones de pesos va a pagar aproximadamente 80 mil pesos de impuestos sobre la renta. Y así. Pero a ver, creo en tu honestidad, no te voy a estar fiscalizando. Si tú tienes estos ingresos al año, te pido que me pagues esta tasa chiquita que te estoy exigiendo, ¿no? Así es, sí. Así es.
esa situación de... Que en gran parte para el combate a la informalidad y para que todos estos chiquitos pues se registren ante el SAT, ¿no? Ese es el punto Sí. que me parece favorable. Lo que se busca es que la informalidad, las personas que hoy en día no están contribuyendo con el pago de los impuestos, sea atractivo obviamente subirse a este esquema, se registren y a partir de ese momento paguen una cantidad mínima, hablando de empresarios o pequeñas, en ese caso empresas, en donde van a pagar hasta 70-80 mil pesos al año por un ingreso de 3.5 millones de pesos. Ahora, aquí viene una polémica, Oscar Mario. Ese es el impuesto máximo que pagaría una persona que entre en este régimen de confianza, que insisto, son empresarios o personas que tienen ese ingreso por su actividad profesional o empresarial, y pues esto parece un atractivo muy importante. Pero ¿qué sucede con las personas como tú, como yo, como cualquiera otra, que hoy en día tienen un ingreso por sueldos y salarios, en donde esa tarifa no te es aplicable, porque obviamente a ti te aplica la tarifa normal general, en donde el ingreso que tú tienes puede llegar a ser hasta de un 35%, Oscar Mario? Entonces, justo me invitaron a participar en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, y también por ahí estuve en algunas pláticas en el Senado, en donde hacía la reflexión de esta situación de no considerar a las personas que hoy en día estamos pagando impuestos. Está muy bien que demos esa facilidad administrativa en el pago de los impuestos, pero las personas que hoy en día estamos pagando impuestos, seguimos pagando una tasa de impuestos muy alta, un impuesto que efectivamente debe corresponder, eso es lógico, pero no estamos teniendo esos beneficios para ayudarnos precisamente a impulsar la economía, desde luego, a través del ejercicio de nuestra actividad económica. Y ese es el punto que habrá que reflexionar. Y te voy a poner un ejemplo. Ya te puse el tema de los sueldos y salarios. Una persona que obviamente tiene un ingreso de 3.5 millones de pesos pagaría el 35% del impuesto como salarios. Ahora, una persona que gana 100 mil pesos o al año o 300 mil pesos va a pagar una cantidad mayor que el que gana 3.5 millones de pesos. Y otro punto también importante es una persona que sea socio o accionista, pero a su vez que tenga una empresa en particular en donde él quiera hacerse, pues obviamente parte de este régimen, no puede optar por este régimen y tendría que pagar el 35% también. Bueno, vamos a regresar a platicar con don Salvador Garrido y Adalberto Ramos del despacho Garrido, Licona y Asociados. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Regresamos a platicar con el contador Salvador Garrido Márquez y don Adalberto Ramos del despacho corporativo y de asesoría fiscal Garrido, Licona y Asociados. Muchas gracias. Don Salvador, a ver, decía usted este régimen de confianza, es para personas físicas y para personas morales. Así es, para personas físicas y para personas morales. En el caso de personas morales tienen algunos otros requisitos y consideraciones, Adalberto. Sí, son personas morales que generen ingresos hasta 35 millones de pesos, están obligadas a tributar bajo este nuevo régimen fiscal de confianza. Que vendan casi 3 millones de pesos al mes. Que vendan aproximadamente. Sí, pues 3 por 12, 36, 35, ¿no? Entonces, eso es por una parte, y también son personas morales que solamente tengan como socios o accionistas a personas físicas. Entonces, si hay una persona moral ahí de por medio como socio o accionista de esta sociedad, ya no puede tributar en este régimen. Y hay varias ventajas. ¿Y cuáles son los beneficios? Entonces, a manera de resumen, personas físicas, ¿cuáles? Personas morales, ¿cuáles? Ok, personas morales, beneficios es de que van a tributar con hasta 35 millones de ventas. Hasta 35 millones ventas. de ventas, ingresos, correcto. ¿Cuál es la tasa ahí? Y ahí va a ser el 30%. ¿Sí? ¿Pero cuáles son los beneficios? Los beneficios van a tributar conforme un régimen de flujo de efectivo. O sea, lo que cobren es lo que van a declarar. Otras ventajas es de que sus deducciones, sus inversiones van a poder deducir porcentajes mayores de las inversiones por año.
Y, por ejemplo, no van a utilizar coeficiente de utilidad para hacer el cálculo de pagos provisionales, pueden aplicar deducciones ya en los pagos provisionales. Son algunas de las ventajas que va a tener este nuevo régimen. En el caso de personas físicas, efectivamente también va a ser conforme a flujo, pero ahí van a ser lo que comentábamos, es de que hasta 3.5 millones de ingresos brutos. No van a poder aplicar deducciones. O sea, 300,000 al mes más o menos. Sí. Aproximadamente. Sí. ¿Y ahí cuánto es? Aquí son hasta 3.5 millones tratándose de personas físicas. Pero la tasa. Hasta el 2.5%. Hasta el 2.5 sobre los ingresos brutos. Ajá. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aquí en el caso de personas físicas obviamente ha habido muchos cuestionamientos porque, por ejemplo, el sector agrícola, ganadero, que pues hoy en día tributan con ciertas ventajas fiscales y obviamente ya no van a poder acceder a estos beneficios. Sobre todo, ¿por qué? Porque estas personas que tributan como persona física con actividad agrícola, pues también son socias de alguna de estas asociaciones agrícolas, ganaderas para promover precisamente al sector. Entonces, por ese simple hecho de que son socias, ya no van a poder tributar conforme a este régimen de confianza y van a tributar conforme al régimen general con las tasas de impuestos más altas, ¿no? Entonces ha habido muchos cuestionamientos en ese sentido. Otro tema, registro ante el SAT para jóvenes una vez que cumplan los 18 años, que ya son mayores de edad, sí. Este ha sido también un tema bastante polémico, ha habido muchos cuestionamientos porque efectivamente ahora cumples 18 años y ya estás obligado a darte de alta ante el RFC. Sin embargo, aquí es importante que diputado suavizó esta disposición como venía de la iniciativa. No están obligados a presentar las declaraciones y no los estarían multando, ¿sí? Pero ojo, aquí es algo importante. Y tampoco los van a castigar si no se registran. ¿Tengo si entendido? No se registran, sí. No, pero ojo, si obtienen un ingreso y no están dados de alta ante el RFC, ahí sí los pueden multar. Por eso digamos que es una forma de control, para ya tener a todos los mayores de edad, para eventualmente el día de mañana que ya realicen actividades económicas, pues ya los tienen registrados. Ahora, de acuerdo a lo que ha dicho el propio procurador fiscal, esto pues también busca evadir una práctica bastante común entre los evasores fiscales, le hace factureros. Él nos platicaba en ese espacio, dice, bueno, es que llegamos a encontrar cuentas de jovencitos de 19 años con 250 millones de pesos en su cuenta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, por eso... ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale, no? Ahora, como ya es un ingreso en su cuenta bancaria, ya lo tienen que declarar. Sí. O sea, no nos espanta, yo creo que hay muchos integrantes de la clase política que tienen esto y más, ¿no? Pero bueno, jovencitos de 18 años, 19 es más difícil, ¿no? Más difícil, pero bueno. Totalmente. En fin. Que aquí yo creo que esa es parte importante. La idea es, todos somos contribuyentes. Por ahí escuché yo en alguna ocasión a un diputado, decía, es que no es posible que a personas de 18 años que no son contribuyentes les estén exigiendo la inscripción al RFC. La realidad es que todos somos contribuyentes. Una persona de 18 años cuando consume, adquiere un bien, paga IVA, paga impuesto al valor agregado, y en ese momento está siendo contribuyente. Y me parece que esto es acertado por parte de la autoridad, que tenga un control de quiénes realmente están precisamente o pueden ser sujetos del pago de impuesto, a reserva de que deban de presentar declaraciones. Y va por allá el tema de fiscalización. Bueno, a ver, ¿y por qué ahorita que don Salvador Garrido menciona esto, por qué se han opuesto tanto a una política o reforma fiscal que sea promotora de nuevas inversiones y que eleve de manera sustancial el consumo, el gasto, disminuyendo la tasa del impuesto sobre la renta y aumentando en 2 puntitos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado? Se dice, oye, bueno, fue de los trancazazos que dio, muy positivos que dio Trump cuando llega a la presidencia de Estados Unidos. Esto se ha hecho también en Canadá y en muchos países europeos y algunos asiáticos, ¿no? Pero dependiendo la tasa que ellos tengan. Pero, por ejemplo, en México, pues dicen, oye, si bajas el IVA de esta máxima del impuesto sobre la renta del 35 al 28 y subes el IVA del 16 al 18 y generalizada con excepción de productos
pues básicos, ¿no? De la canasta y otros que necesita la mayoría de la población, que está muy mal, que está muy amolada, que son muchos millones, provocarías una inyección importantísima en la economía mexicana al elevar de manera sustancial el consumo, ¿no? A través del gasto. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué? Dicen que por razones políticas. Pues las razones políticas, pues cuántas tantas cosas se han hecho. Dicen, no, se va a armar aquí la revolución, si se apruebe esto, se apruebe y no pasa nada. A ver, esto yo creo que es una medicina que no se ha probado y que no se ha comprobado en el país porque no se ha hecho, pero que podría resultar muy positiva de acuerdo a lo que han señalado muchos analistas durante mucho tiempo, ¿no? Así es, Oscar Mario. Mira, ¿por qué? Pienso que la principal razón es que desde una perspectiva económica, un análisis que seguramente han hecho los gobiernos, tienen un A ver, temor. pero ¿quién hace esos análisis? Generalmente, desde el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Económica, Política Económica, se fija o se establece cuál va a ser la forma en la cual se obtendrán los ingresos durante un gobierno. Y me parece que en ese análisis, ese estudio económico de cómo obtener los ingresos para operar en un gobierno, se teme, y eso es algo que debe de profundizarse, coincido contigo, pero el temor de los gobiernos, me parece, es que tengan una recaudación baja por la disminución en el impuesto sobre la renta. Es decir, pero si tú tienes un sobrante estoy de acuerdo en contigo. el ingreso que tengas al nivel que quieras, pues lo vas a gastar o lo vas a ahorrar. Totalmente de acuerdo. Y las dos son buenas, ¿eh? Ese punto... Las dos son buenas. ¿Lo ahorras o lo gastas? Las dos son buenas. Sí, Oscar Mario, estoy de acuerdo contigo. Me parece que debe hacerse un análisis de mayor profundidad. El por qué no se ha hecho es por este temor en que el ingreso para el gobierno se disminuya. Al revés. Pero es al revés. O sea, el análisis Pero ¿por qué no ven lo que ha pasado? Ya que nos gusta tanto compararnos con los buenos y los malos, depende de qué quieras explicar, pues vete a la OCDE, ¿no? Siempre Exacto. Es algo que el sector empresarial justo ha venido comentando. Y pidiendo. Y Sí. es algo de lo que hace un momento comentaba. Estamos de acuerdo con un tema de incorporar la informalidad a que pague el impuesto. Esto creo que todos estamos de acuerdo porque todos debemos de pagar impuesto. Pero también hay que ser muy cuidadosos en un país como México, en donde No hay millones y millones tienen que trasladarse en el transporte público 2-3 horas para llegar a sus trabajos y de regreso igual son 6-4 horas, como México Nueva York, ¿no? Pero a su chamba, tú no les puedes pedir al del puestito de fritangas y todo lo demás, oye, te voy a fiscalizar y tienes que pagar impuestos, casi que tienes que dar recibo. Es parte de estas carencias y de esta discrepancia tan importante en cómo se distribuye el ingreso, que también tienes que ser muy cuidadoso de la parte social, ¿no? Por eso está el régimen de confianza que hablamos hace un momento. Sí. Ahora, ya diste ese régimen de confianza a todos estos pequeños empresarios. ¿Qué sucede con los empresarios y las personas que hoy en día estamos pagando impuestos arriba del 30% o entre un 20 y un 30% de acuerdo con la tarifa? El punto aquí es que esta medida de baja de tasas que tú estás proponiendo me parece que sería algo acertado. Disminuir la tasa del impuesto sobre la renta y buscar cargar el impuesto en impuestos al consumo, en específico el impuesto al valor agregado. Es algo que el sector empresarial ha venido planteando, ha venido sugiriendo, pero no ha sido escuchado lamentablemente. No, y es que ustedes como fiscalistas, como expertos, la clase empresarial, siempre se topan con una barrera brutal. ¿De quién dependen los cambios fiscales en este país? Pues de los diputados federales, ¿no? Tiene que ser ahí primero, en el legislativo y luego ya el caminito que se tenga que seguir. Ni le entienden. Hay no una lo quiero situación, comprometer, yo lo digo yo. Sí, no, ni le entienden. mira, el tema de los impuestos es complejo y no solamente los Ni diputados. son empresarios, ¿eh? Exacto. Viven muy bien, pero de otras cosas, nunca Ese es parte de lo que Sí. me parece que tenemos que profundizar con Sí. mayor calma, con una situación de análisis que nos permita decidir cuál es la mejor vía. Y te voy a poner un ejemplo en el sector empresarial. Ahorita se acaba de A ver, publicar... vamos al ejemplo después de una pausa y vamos a llegar a la parte final de esta charla con dos expertísimos en materia fiscal, don Salvador Garrido y Adalberto Ramos. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Regresamos con don Salvador Garrido y don Adalberto Ramos Huerta del despacho de asesoría fiscal y corporativa Garrido, Licona y Asociados. Don Salvador Garrido, ya hablaron ustedes de este nuevo régimen de confianza. El Estado le dice a
a los micro, pequeños empresarios que viven en la economía informal. A ver, te voy a dar una oportunidad, págame poquitito de lo que recibas como persona física o como persona moral, pero inscríbete ante las autoridades hacendarias. Después hablaban también sobre la obligatoriedad de que jóvenes de 18 y más se registren ante el SAT también, ante el SAT. Mucho es porque algunos factureros utilizaban a estos jovencitos pues para triangular operaciones y evadir el pago de impuestos, ¿no? Los famosos factureros, ya decíamos. Después, son 3 temas, tenemos como 7, 8 minutitos. Son temas bien interesantes. Créditos incobrables, donativos, dictamen fiscal y lo de la prisión preventiva oficiosa. Vámonos unos minutitos. ¿Con cuál empezamos? Créditos incobrables, opinión, reflexión. Así es. Sí, Oscar Mario, aquí lo que comentamos es que en el tema de recaudación fiscal se busca incrementar la misma y de hecho se está tirando una estrategia de fiscalización agresiva. Y se ha comentado que efectivamente no hay un incremento de impuestos, y es cierto, no hay un incremento en tasas, no hay un incremento en nuevos impuestos, etcétera. Sin embargo, lo que se está haciendo es una disminución de las deducciones y una fiscalización en las deducciones, y este es el caso de créditos incobrables. Un crédito incobrable es un menoscabo, una pérdida que tiene una persona que dio a crédito un recurso, llámese en una venta, bajo cualquier naturaleza, o financiamiento, yo te presto dinero, te di ese financiamiento y no me pagas. Entonces el recurso que yo te di, que te financié, pues representa una pérdida para mí en mi patrimonio. Eso la ley, hasta el día de hoy, te permite disminuirlo para efectos del pago de tu impuesto. ¿Y cómo lo puedes disminuir? Presentando, en términos generales, una demanda, a través de la cual tú haces valer que efectivamente estás perdiendo y que estás iniciando un proceso para recuperar lo más que puedas. El cambio que se da en esta situación es que fiscalmente te dicen que ahora debes de deducir estos créditos incobrables hasta que efectivamente se gana la demanda. Esto te puede llevar a un lapso de 5, 6, 7 años, porque eso es lo que se tarda un litigio. ¿Cuál sería ahí el mensaje? El mensaje es que esto va a afectar directamente el financiamiento. ¿Y qué le pediría a las autoridades o a los que reflexionen sobre este punto? Sobre todo tiene un impacto en el sector financiero, porque no van a poder financiar operaciones. Tenemos minutito y medio, 30 segundos. Donativos, reflexión, donativos. Sí, mira, están limitando la deducción. Adalberto Ramos. Están limitando la deducción que realizan personas físicas a organizaciones de la sociedad civil para fines altruistas, Cruz Roja, etcétera. Entonces, con esa limitante, pues sí les vas a cortar una parte del financiamiento muy Están pagando, importante. como siempre, justos por pecadores, buenos por malos, ¿no? Dictamen fiscal, rapidísimo, segunditos, reflexión. Sí. Ahí los contadores tenemos la obligación ya de emitir dictamen fiscal. Hay una situación compleja porque tenemos que señalar cuándo una empresa evade impuestos y esto me parece que no es una labor del contador. Habrá que profundizar al respecto porque me parece que no está bien cargar esa actividad al contador público. Inconstitucional, prisión preventiva oficiosa, dice la Corte. Rápido, 30 segundos, Sí, mira, por favor. hace 2 años hubo una reforma penal fiscal que consideraba a la defraudación fiscal, contrabando y la compra y venta de facturas como delito grave que ameritaba prisión preventiva oficiosa y un delito contra la seguridad nacional. La Corte acaba de resolver en esta semana, declaró inconstitucional que defraudación fiscal, contrabando y compra y venta de facturas no pueden ser consideradas como delitos contra seguridad nacional y que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Opinión es que hoy en día sí todavía pueden tener prisión preventiva oficiosa, pero tienen que justificarlo. O sea, ya no se va a aplicar de forma no en general. automático y luego me dice. Exacto, bueno, va a ser la excepción ahora y lo tienen que demostrar que amerita prisión preventiva. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, regresamos ya a la parte final y decía, bueno, podríamos tocar el tema fiscal, pues las 4:30 horas que dura este programa, y siempre me da mucho gusto platicar con don Salvador Garrido, fundador de Garrido Licona y Asociados. Gracias, don Salvador, y también su socio, Adalberto Ramos Huerta. Bueno, pues rápidamente, 2 minutitos, vamos a repasar todos los temas, su reflexión. Nuevo es régimen de confianza. Opinión, reflexión rapidísimo. 2 minutos, como 20 segundos para cada uno.
Mira, la finalidad de incorporar Sí. a esa economía informal a este nuevo sistema Sí. de pago de impuestos, sin duda es una causa que se justifica Que y se es muy justifica. importante. Personas Vamos- físicas, personas morales, Personas personas físicas, físicas hasta 35 millones de ventas, personas morales, perdón, hasta 35 millones de ventas, personas físicas hasta 3.5 millones de ingresos. Sí, correcto. Bien. Régimen fiscal para 18 y más, rapidísimo. Que sí, mira, la idea es de incorporarlos a Sí. al régimen fiscal para que paguen impuestos, pero ojo, es muy importante, si obtienen ingresos y no lo declaran y no están ante el RFC, sí va a haber multas. Sí. Eso Ok, es importante. pero no es terrorismo fiscal y que no le teman Es una forma para de control, de de control. control que eventualmente cuando ya Sí. generen ingresos, que ya estén en el radar, que y es estén en el evitar registro. que muchos factureros utilicen estos jovencitos pues para es el depósitos fin que se multimillonarios en cuentas con documentación falsa, ¿no? Bueno, créditos incobrables, don Salvador, rápido y reflexión. Importante que la autoridad profundice y que elimine esta situación de no permitir la deducción de créditos incobrables. Donativos, están pagando justos por pecadores. Sí, están pagando justos por pecado. Dictamen fiscal, don Salvador. También indispensable que se analice la figura del contador público y la obligación y el riesgo que tiene por esta función que no le corresponde de fiscalización. Y finalmente, inconstitucionalidad declara la Corte de la prisión preventiva oficiosa para delitos de evasión fiscal. Sí. Exacto, se declaró inconstitucional prisión preventiva para delitos fiscales para que no haya condena de prisión sin haber una sentencia, que no se detenga en lo que se investiga. Sin embargo, eso no excluye, puede haber prisión preventiva, pero se tiene que justificar, se tiene que demostrar para este tipo de delincuentes de delitos fiscales. Bueno, pues siempre es un gustazo. Los escuchamos, pero también ahora platicamos con don Salvador Garrido Márquez, socio fundador de la firma Garrido, Licona y Asociados, el maestro Adalberto Ramos Huerta, socio de controversia y litigio fiscal de la propia firma de consultoría corporativa y fiscal Garrido, Licona y Asociados. Muchas gracias, por haber estado aquí. Seguimos en contacto porque esto da para mucho más, ¿no? Sin duda. Y ojalá pues le echen un cursito rápido a los legisladores para que le entiendan a la parte fiscal. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.